Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a resolver el ejercicio número 1, el problema teórico de la prueba preparatoria de Olimpiadas de Física del año 2024. Consiste en un tiro parabólico, un tiro oblicuo, en donde un arquero sobre una torre lanza una flecha con un ángulo determinado y hay que calcular a ver si llega a alcanzar a este dragón que se viene acercando a una velocidad constante. El ejercicio está dividido en dos partes. A ver, vamos a acomodar esto. Ahí está. Vamos a leer. Dice: nos encontramos en la antigua y lejana tierra donde un arquero intenta defender la ciudad del ataque de un dragón. Desde una torre, un arquero visualiza que se acerca el dragón e inmediatamente le lanza una flecha. Con una velocidad inicial de 25 metros por segundo y con una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Suponiendo que la gravedad, la aceleración de la gravedad, es de 10 metros por segundo, hay que responder. Pero primero, antes de responder, acá saqué los datos. Tenemos la velocidad inicial de la flecha, que es de 25 metros por segundo, el ángulo, que es de 30 grados, y la aceleración, que es de 10 metros por segundo. Vamos a hacer la simulación. Acá tengo para hacerla. Vamos a subir. Vamos a suponer que esto es acá está el arquero. Dice 10 metros y el ángulo es de 30. La velocidad inicial es de... ¿cuánto dice? La velocidad inicial es de 25 metros por segundo. Así que vamos a cambiar hasta 25. Ahí está. Y disparamos. Y ahí tenemos el recorrido de la flecha. Vamos a poner un poquito más lento. Acá tenemos para modificar un poco la velocidad. Podemos ver la velocidad total, las componentes me interesa. Vamos a borrar y a volver a lanzar el proyectil. Y aproximadamente llega a una distancia de 69,5 metros. Fíjense que esto puedo modificarlo, así que no es exacto. Para ver exactamente a qué distancia llega, tenemos que hacer los cálculos. Vamos a pasar de nuevo a nuestro Word. Lo primero que nos pide es: escriba las expresiones de la posición vertical y horizontal de la flecha en función del tiempo respecto al sistema de coordenadas mostrado en la figura. Entonces es nuestro sistema de coordenadas. Acá consideramos 0 en X y 0 en Y. Posiciones positivas hacia la derecha y positivas verticales hacia arriba. Podemos ver que el dragón se encuentra a una distancia D en X y a una distancia menos 15 vendría a ser en Y, metros. Estamos hablando en metros. Lo primero que vamos a hacer es la posición vertical de la flecha. Sabemos que la flecha va a tener una componente vertical y horizontal porque sube y baja, llegando acá más o menos a esta posición a una altura máxima. Vamos a ver las ecuaciones primero para la posición vertical. Sabemos que verticalmente hay una aceleración, que es la gravedad, que durante la primera mitad del recorrido actúa de forma negativa, desacelerando la flecha, y durante el segundo tramo actúa de forma positiva, acelerando la flecha. Entonces utilizamos nuestra ecuación de MRV, donde tenemos que la posición inicial es 0, la velocidad inicial en Y hay que calcular. Esta es la componente vertical de la velocidad inicial, porque sabemos que la velocidad inicial es 25 metros por segundo, pero con este ángulo. Hay que hallar la componente vertical. El tiempo inicial es 0 y la gravedad sabemos que vale 10, se redondea a 10. Acá podemos calcular la componente vertical de la velocidad inicial en Y, haciendo velocidad inicial por seno del ángulo. Por lo tanto, quedaría velocidad inicial por un medio. Acá lo aclaramos. Ya dijimos que la posición inicial es 0 metros, entonces nuestra ecuación de MRV nos queda expresada de esta forma. Como la velocidad inicial es 25 metros por segundo, reemplazamos y nos queda esta ecuación, que es la posición vertical de la flecha en función del tiempo. Para la posición horizontal vemos que no hay aceleración a lo largo del eje X, entonces utilizamos nuestras ecuaciones de MRU, donde tenemos que la posición en cualquier tiempo t depende de la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial pero en x. Para calcular esta velocidad inicial en x usamos el coseno del ángulo, en este caso es coseno de 30. La posición inicial es 0, aclaramos, por lo tanto la expresión nos queda que la posición en un tiempo t es igual a 25 metros por segundo, que es la velocidad inicial, por el coseno de 30. Y ya tenemos nuestras dos expresiones de la posición de la flecha en función del tiempo. Esta ecuación vamos a utilizarla siempre que hagamos referencia a un desplazamiento vertical y esta al desplazamiento horizontal. Hasta ahora lo único que hicimos fue usar MRV y MRU. Lo segundo que nos pide es calcular la altura máxima respecto al punto de lanzamiento. ¿Cuál es esta altura máxima? Que acá se puede ver, capaz que lo podemos medir. Acá me dice, podemos medir aproximadamente 8 metros, 8,2 metros. Para calcular
la altura máxima, vamos a utilizar las ecuaciones de MRV, sabiendo que durante ese tramo la aceleración es negativa, menos 10 metros por segundo al cuadrado. Nos conviene utilizar esta ecuación de MRV, donde tenemos que la velocidad en la altura máxima al cuadrado es igual a la velocidad inicial vertical al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura máxima. No sabemos cuánto vale la altura máxima, pero tenemos todos los otros datos. Sabemos que la velocidad vertical en la altura máxima es 0 metros por segundo. La velocidad inicial vertical la calculamos acá usando seno del ángulo. Y la gravedad también conocemos, podemos despejar la altura máxima. Vamos a recordar, acá aclaro todo. Velocidad vertical máxima es 0 metros por segundo, sería esto. Ahí está. La velocidad vertical inicial, velocidad dividido 2, elevamos al cuadrado, nos queda velocidad inicial al cuadrado sobre 4. Eso vamos a reemplazar después acá. Acá es donde estamos reemplazando, pero acá ya despejamos. Para despejar es un procedimiento bastante sencillo. Acá tenemos dos términos. Esto está sumando, pasa con signo negativo al otro lado. 2 por la gravedad está multiplicando, pasa dividiendo, y nos queda de esta forma. Eso pueden hacerlo y ver si le da lo mismo. Por lo tanto, tenemos que la altura máxima con respecto a la posición de lanzamiento es esto. Sabemos que velocidad inicial vale 25 metros por segundo y podemos calcularlo, nos da este valor, que es, redondeando, 7,81 metros. Después, ¿qué nos pide? Vamos a ver. Nos dice, escriba la expresión de la posición vertical y horizontal del dragón en función del tiempo respecto al sistema de coordenadas mostrado en la figura. Podemos ver que el dragón viene acercándose hacia la torre verticalmente, no se está desplazando verticalmente, por lo tanto a lo largo del eje Y siempre va a valer menos 15 metros. Lo que sí podemos hacer es escribir una ecuación para su desplazamiento horizontal. No nos está diciendo hasta este momento si el dragón se está moviendo o no. Solamente está acá, a una distancia de. Recién en la segunda parte es donde nos da algunos datos del dragón. Así que para ese momento tenemos lo siguiente. Acá tenemos que la posición horizontal del dragón es D. No sabemos cuánto vale. Y verticalmente hablando, su posición es menos 15 metros. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a pasar a la segunda parte. Ahí sí tenemos algunos datos sobre el dragón. Dice que en el instante en el que se dispara la flecha, el dragón se encuentra volando con una velocidad constante de 10 metros por segundo en dirección horizontal hacia la torre, a 15 metros por debajo del nivel del que se lanza la flecha y a una distancia horizontal de igual a 100 metros. Ya sabemos entonces cuánto vale D, pero a medida que pasa el tiempo, esta distancia va disminuyendo. Vamos a ver la ecuación. Es MRU. Tenemos los nuevos datos. La velocidad del dragón constante, ponemos que es negativa porque se está desplazando hacia la izquierda. La posición vertical, menos 16 metros, y la distancia inicial de, que es igual a 100 metros. Con estos datos la ecuación quedaría expresada de esta forma. Esta es la ecuación de MRU. La posición inicial sabemos que es 100, la velocidad del dragón, que es constante, menos 10 metros por segundo, y el tiempo. Vamos al siguiente punto. Nos dice, demuestra haciendo todos los cálculos que sean necesarios que la flecha no va a impactar en el dragón. Para resolver si la flecha da en el blanco, debemos entender la situación como un problema de encuentros. Encuentro entre la flecha y el dragón, donde ambos tienen diferentes tipos de movimiento. Comencemos en ver en qué tiempo ambos tienen la misma posición en el eje X. ¿Sí? Hay que analizarlo en función de los ejes. Por ejemplo, fíjense que esto está a 10 metros y el dragón va a pasar volando a menos 16. No nos sirve esta simulación para hacer una analogía, pero por lo menos alguna idea nos va a dar sobre la situación. Entonces, cuando yo presiono el botón de disparar, el dragón, vamos a suponer que el cursor se está moviendo hacia la izquierda, y hay que ver si cuando el proyectil llega a la altura a la cual se encuentra el dragón, impacta sobre él o pasa delante o detrás de él. Eso vamos a ver ahora. Entonces, acá tenemos la posición de la flecha. Acuérdense que la flecha se mueve a lo largo del eje X con una velocidad constante de 25 metros por segundo por el tiempo por el coseno del ángulo. Y el dragón también con MRU, con esta expresión en función del tiempo. Hay que igualar. Todos los problemas de encuentro entre objetos se proceden de una forma muy parecida. Hay que tener la ecuación de la posición en función del tiempo, y suponemos que si se encuentran, tienen que hacerlo en la misma posición, a la misma distancia sería, y al mismo tiempo. O sea, uno no puede encontrarse con otra persona en tiempos diferentes, tienen que encontrarse al mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces,
Cuando eso sucede, esto que señalé acá tiene que ser igual a esto. Entonces, eso es el método de igualación que se ve en matemática. Se puede usar el método de igualación, de sustitución, cualquier método que nos permita resolver este sistema de ecuaciones. Acá tenemos dos ecuaciones. Creo que este es el más sencillo en este caso. Se iguala, esto lo ponemos acá, esto lo ponemos acá. Y fíjense que la única incógnita que nos está quedando es t. Hay que colocar t de un lado del igual. Hay que colocar todo lo que tenga que ver con t, todo lo que esté multiplicando a t, de un lado del igual. 100 metros no está multiplicando a t, lo pasamos al otro lado. Como tiene signo positivo, pasa negativo. Y estos 25 metros por segundo, que sí está multiplicando a t, y también está multiplicando el coseno de 30, vamos a pasar al otro lado del igual con signo menos. Esto lo podemos calcular. El resultado nos da menos 31,65 metros por segundo por t. Ahora, este dato lo pasamos dividiendo al 100 metros negativo y nos va a dar un valor positivo. Vamos a ver cuánto es menos 100 dividido 31,65. Nos da menos 3,16 si redondeamos. Bueno, ya tenemos el tiempo. A los 3,16 segundos la flecha va a tener la misma posición horizontal que el dragón. Ahora, la flecha en este tiempo puede pasar por arriba o por debajo del dragón. Hay que calcularlo. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá tenemos la posición tanto de la flecha como del dragón. Vamos a ver para este tiempo de 3,16 segundos en qué posición se encuentra la flecha. Y también podríamos ver de paso en ese tiempo en qué posición se encuentra el dragón. Utilizando la ecuación del dragón, vemos que él se encuentra a una posición de 67 metros. Independientemente de dónde reemplacen, si en la ecuación del dragón o de la flecha, esta distancia, la distancia x le tiene que dar lo mismo al reemplazar por 3,16 segundos. Reemplazando en la ecuación del dragón nos da 67 metros. Voy a corregir porque acá puse 3,30 y ahora nos dio 0,16. Bueno, ahora el resultado que me da es de 68,4. Corroboren, fíjense de nuevo los cálculos, traten de hacerlo ustedes solos y a ver si les dan lo mismo o parecido, porque puede ser que me equivoqué en alguno de estos procedimientos, de estos pasos. Bueno, ya está, ya sabemos que tanto el dragón como la flecha van a estar en esta posición al mismo tiempo. Ahora hay que saber qué pasa con la flecha. Va a pasar por encima de los menos 16 metros, por debajo. Hay que trabajar ahora verticalmente y vamos a ver. Durante este tramo, durante este trayecto, la aceleración era positiva, ¿verdad? En la altura máxima es 0 y va a empezar a aumentar hacia abajo. Para trabajarlo a este tramo del recorrido, vamos a tratar de verlo verticalmente como si fuese caída libre, en donde la velocidad inicial es 0. Vamos a suponer que acá este es el tiempo, podríamos decir que es tiempo 0 si queremos, vamos a ver, pero vamos a suponer que cae, que se lo deja caer. Eso va a facilitar bastante los cálculos. Bien, acá tenemos nuestra altura máxima que ya calculamos anteriormente. Voy a expresarla en números decimales, que era 7,81 metros. A veces conviene dejarlo directamente en fracción. Vieron que para poner 7,81 tuve que redondear, y si lo expresamos como fracción no perdemos esos dígitos que a veces pueden hacer la diferencia. Y para que sea más preciso también. Bueno, seguimos. Tenemos nuestra ecuación de la posición vertical de la flecha, que es lo que queremos, que nos va a servir para calcular lo que necesitamos. Pero para que sea más fácil todavía, no vamos a usar esta ecuación de MRV, acuérdense. Vamos a usar esta, más sencillita. Acá tenemos solamente la velocidad en función del tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver acá. El tiempo que tarda en llegar acá va a ser el mismo tiempo, suponiendo que no hay fricción, no hay viento, no hay rozamiento con el aire. Entonces este tiempo que tarda en llegar hasta acá va a ser el mismo tiempo en que tarda en bajar hasta la misma posición. Por acá más o menos. Entonces en esta posición va a estar a 0 metros en el eje vertical. Y después vamos a bajar de forma negativa hasta los menos 16, que es la posición del dragón, ¿sí? Entonces nos conviene hacer eso. Vamos a calcular primero el tiempo, este tiempo. Y acuérdense que si este tiempo, por ejemplo, tarda 10 segundos, hasta acá va a tardar 20 segundos. Vamos a hacer eso. Despejamos entonces el tiempo, pero primero reemplazamos. Tenemos que la velocidad en la altura máxima sería esto, es 0 metros por segundo. Y la velocidad inicial que ya calculamos anteriormente es 25 metros por segundo dividido 2. Menos, porque la aceleración es negativa, está desacelerando, 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Despejamos tiempo. ¿Cómo hacemos? Acá tenemos dos términos. Esto pasa al otro lado con signo menos. Y el menos 10 pasa dividiendo.
Y acá lo tenemos. Calculamos y da 2,5 segundos sobre 2. Podemos dejarlo así. O calcular la división. Da 1,25 segundos. Este es el tiempo, recordemos, que tarda en subir hasta la altura máxima. Ya sabemos que el encuentro se da a los 3,30 segundos. Que volvimos a calcular y nos dio diferente. Nos dio 3,16. Voy a corregir esto entonces. El tiempo que tarda la flecha en llegar a la altura máxima es 1,25 segundos. Si hacemos el doble nos da 2,5 segundos. Entonces sí tiene posibilidad de acertar, sí tiene posibilidad de impactar con el dragón. ¿Cómo podemos observar esto? Y hay que imaginarse un poco, podemos usar el simulador. Bueno, recordemos que a los 2,5 segundos la flecha vuelve a estar a la misma posición, o sea, la posición 0, que es la posición a la cual fue lanzada desde la torre. Y el encuentro recién se da a los 3,3 segundos. Simulación. Entonces, vamos a suponer que va pasando el tiempo, ahí llega a la altura máxima, 1,25, y a los 2,5, más o menos por ahí, está nuevamente a la posición, en la posición 0 con respecto al eje Y, ¿sí? En altura 0. Recién a los 3,30, 3,16 creo que corregimos, se produce el encuentro. Es decir, hay que dejar que pase más el tiempo y ver si el dragón, que está a los 100 metros de distancia, para cuando eso, se encuentran. Entonces, ¿cuánto nos falta para el encuentro? Tenemos que el encuentro es a 3,30, voy a corregir. 3,16 es, bueno, lo dejo como 3,30, después ustedes lo corrigen, ¿no? Menos 2,5, que es el doble del tiempo que llega a la altura máxima, nos da 0,8 segundos. Esta resta. Vamos a sustituir, vamos a reemplazar acá en nuestra ecuación de la posición de la flecha. Acuérdense que esta es la ecuación de MRV. Reemplazamos tanto acá como acá y calculamos, nos da que la altura durante el encuentro es de 3,2 metros. Que esto es una distancia negativa. Por lo tanto, la flecha pasa por encima del dragón. ¿Por qué? Porque el dragón está a menos 15 metros, pero la flecha solamente llega a los menos 3,2 metros en ese tiempo. Conclusión, la flecha no impacta en el dragón. El dragón está adelantado a la posición de la flecha. La flecha pasa por detrás. Vamos con el punto E. A ver qué dice el E. Determine a qué distancia horizontal D debería haber estado el dragón en el momento del disparo de manera de lograr que la flecha impacte en el dragón. Acuérdense que en este ejemplo la distancia D vale 100. Si queremos que impacte, tiene que estar un poquito más de 100 metros. Bueno, vamos a resolver esto. Tengo una ecuación de la posición vertical en función del tiempo. Vamos a resolver desde cero porque me di cuenta de que estaba haciendo un mal. Va de nuevo. Vamos a hacerlo completo. A ver, acá tenemos que la posición de la flecha es igual a la posición inicial más su velocidad inicial. Acá puse 0 la velocidad inicial porque podemos considerar que se lanza en caída libre desde la altura máxima y la velocidad vertical en la altura máxima es 0 metros por segundo. O podríamos no hacer esto y considerar que su posición inicial es 0 y la velocidad inicial es la de la flecha. Voy a hacer eso. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a suponer que estamos en este punto. Este va a ser nuestro punto de referencia. Fíjense que vamos a considerar 0 metros como distancia vertical. Y ahí empieza a bajar hasta los 15 metros hacia abajo, ¿sí? Entonces consideramos la posición inicial como 0 metros, y la velocidad inicial como la velocidad la que tiene acá. Recuerden esto. Entonces, si acá se lanzó con una velocidad de 25 metros por segundo dividido 2, que es lo que calculamos, cuando llega a la misma posición, también su velocidad vertical va a tener el mismo valor, 25 metros por segundo dividido 2. Solo que el sentido de la velocidad va a ser diferente, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Así que vamos a hacer eso. Para no complicarnos, hay que tener una buena imaginación. Creo que lo más difícil de estos ejercicios es el sistema de referencia. Así que mientras manejemos el sistema de referencia, no va a haber problema. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces vamos a considerar esto es velocidad inicial en Y. Bueno, el tema es el siguiente. Si utilizamos esta ecuación para calcular el tiempo, se nos va a complicar muchísimo. Yo borré todo lo que estaba haciendo y dije, no, vamos a hacer de otra forma. El tiempo acá está al cuadrado, por lo tanto es una función cuadrática. Vamos a tener dos valores de tiempo. Así que vamos a olvidarnos de esta ecuación de MRV. Vamos a utilizar la siguiente ecuación de MRV, donde tenemos que la velocidad en una posición cualquiera
podemos poner velocidad final. Es igual, dije, a la velocidad inicial más 2 por la gravedad por la distancia, que como estamos en el eje vertical ponemos y. Vamos a calcular qué velocidad tiene la flecha cuando llega a los 15 metros o menos 15 metros de altura. Fíjense que esta es una función, si bien está en el cuadrado de la velocidad, estas son constantes, va a ser mucho más fácil que resolver la de arriba. Acá es mucho más sencillito, vamos a reemplazar los valores que ya tenemos. Velocidad inicial consideramos que es la velocidad en la altura máxima, es 0, así que lo borramos. La gravedad es 10 metros por segundo, al cuadrado, no se olviden. Ya casi nos va a complicar si ponemos una altura negativa. ¿Por qué eso nos va a complicar? Porque nos queda, cuando despejemos la velocidad final al cuadrado, va a quedar como raíz de acá de algo negativo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: velocidad final queremos calcular, la velocidad inicial consideramos que es 0 metros por segundo, así que se nos elimina, lo borramos directamente. Tenemos 2 por la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, el cuadrado, no se olviden. Y la distancia que recorre la flecha desde esta altura que consideramos altura máxima, ¿cuánto es? A ver, la altura máxima nos dio, vamos a volver para arriba, 7,81. A 7,81 hay que sumarle, voy a copiar eso y vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo acá. A esta altura hay que sumarle los 15 metros de distancia y nos da 22,81 metros. Esto tiene que ir más arriba. ¿Cuál es la distancia que recorre la flecha desde la altura máxima hasta que impacta en el dragón? Vamos a pegar acá. Lo que tenemos que hacer es 7,81 metros, que es la distancia desde 0 metros hasta la altura máxima, y le sumamos los 15 metros, nos da 22,81 metros. ¿Qué sería esto? Bueno, lo que hicimos es a esta altura, esta distancia, desde acá hasta acá, que es 7,81, le sumamos los 15 metros. ¿Por qué? Porque la flecha va a recorrer desde la altura máxima hasta acá, hasta donde impacta con el dragón, ¿sí? Esto vamos a reemplazar en y ya podemos calcular la velocidad final. Donde tenemos, vamos a pegar abajo, donde tenemos que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de esto. Ya podemos calcular por último y vamos terminando cuánto da este valor. Esto nos da 456,2. Fíjense que como unidades nos queda metro por metro, sería metro al cuadrado dividido segundos al cuadrado, lo cual no tiene bastante sentido porque al aplicar la raíz nos va a quedar metro por segundo. Y eso es lo esperado, ya que estamos calculando velocidad. La velocidad entonces nos da 21,35. Podemos redondear en 21,36 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad. ¿Y ahora qué hacemos con la velocidad? ¿Por qué calculamos la velocidad? Bueno, sabemos que vamos a recordar qué es lo que estamos queriendo analizar. Queremos saber a qué distancia horizontal debería de haber estado el dragón en el momento del disparo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tarda la flecha en alcanzar esta velocidad? Para saber cuánto tiempo tarda en alcanzar esa velocidad, lo único que hay que hacer es usar esta ecuación donde tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si despejamos el tiempo, tenemos que es igual a velocidad final menos inicial. Todo esto dividido la aceleración. Vamos a reemplazar. Suponemos que la velocidad inicial es 0 porque estamos en caída libre. Esto para facilitarnos los cálculos, como les decía. La velocidad final ya la calculamos recién, 21,36 metros por segundo. Y la aceleración, por supuesto, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos el tiempo desde que cae la flecha hasta que impacta sobre el dragón. Acuérdense que esta es la velocidad a la cual llega la flecha cuando impacta sobre el dragón. Por lo tanto, si reemplazamos ese dato acá, lo que estamos calculando es el tiempo que tarda la flecha en llegar a esa velocidad al caer, caída libre. Esto nos da 2,14 segundos. Entonces, este es el tiempo que tarda en caer la flecha hasta impactar con el dragón. El tiempo total de vuelo
es igual al tiempo que tarda la flecha, vamos al gráfico, en llegar hasta la altura máxima y en caer hasta el dragón. Recién calculamos el tiempo en que tarda en caer hacia el dragón, y el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima ya lo habíamos calculado antes y es 1,25 segundos, más este tiempo nos da 3,39 segundos. Este es el tiempo de vuelo de la flecha desde que sube, que tarda 1,25 segundos, hasta que cae e impacta sobre el dragón, que esa caída es de 2,14 segundos, en total 3,39 segundos. Pero espera, todavía no calculamos lo que nos pide. Este es el procedimiento más largo que hicimos hasta ahora. Queremos saber a qué distancia se tiene que encontrar el dragón para que impacte sobre él. A qué distancia tiene que encontrarse inicialmente. Ya sabemos el tiempo en el que se encuentran los dos, la flecha y el dragón. Vamos a copiar directamente la ecuación de la posición de la flecha, pero la ecuación horizontal. Acá está. Vamos a pegar por acá abajo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Calculamos a qué distancia se produce el encuentro. Sabemos que el encuentro se produce a este tiempo, reemplazamos acá y podemos calcular en qué posición se encuentra la flecha cuando se produce el encuentro. Nos dio 73,39 metros. Podemos redondear a 73,40. Entonces, vamos por acá, vamos a volver a nuestro gráfico. Vamos a achicar un poquito. Entonces el encuentro se va a producir más o menos por acá, 73,4, 73,9, puse ahí, por acá. Un poquito más abajo. Por acá. Por lo tanto, sabemos que el dragón se mueve hacia la izquierda. Tenemos que retroceder, tenemos que moverlo con las ecuaciones hacia atrás al dragón y ver en ese tiempo, en el tiempo que tarda en encontrarse, a qué distancia tiene que estar. Vamos a hacer eso también un ratito. Vamos a buscar la ecuación del dragón. Por acá estaba la ecuación del dragón. ¿Dónde estás? Para el dragón, acá está. Esta es la ecuación para el dragón, de la posición en función del tiempo del dragón, pero la posición inicial antes era 100. Ahora vamos a ver cuánto vale. Vamos a poner como incógnita. La posición final sí ya sabemos. Tenemos que esté acá. Pero otra cosita más que sabemos es el tiempo. Ahí está. Despejamos. Lo que vamos a hacer para despejar es esto que está acá. Vamos a pasar, porque son dos términos. Queremos despejar x sub y nos molesta todo esto. Esto vamos a pasar al otro lado sumando. Por lo tanto, x sub y, la posición inicial del dragón, nos da. Por lo tanto, la posición inicial del dragón es de 73,4 más 10 por 3,39. El resultado total es 107,3 metros. Esto voy a borrarlo y ya está. Ese es el resultado final. Con esto terminamos el problema número 1. Anteriormente calculé, pero por algún error de cálculo me dio 109,3 metros. Vuelvan a realizarlo, vuelvan a revisar y fíjense si le da el mismo resultado o parecido. Este es un ejercicio bastante completo para entender encuentro entre varios cuerpos, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento rectilíneo uniforme y tiro oblicuo, o también conocido como tiro parabólico. Cualquier duda que tengan, anoten y pueden preguntar. Después continuaremos con el problema número 2. Hasta luego.